Javier Fuentes Merino es un empresario emprendedor que se ha metido a político y nada menos que como candidato a presidir la Comunidad de Madrid. El director ejecutivo del grupo de venta Proactiva representa a la segunda generación de una empresa familiar madrileña y es un activista de la libertad por encima de cualquier otra causa. Por ello, Fuentes Merino ha cogido el testigo de presentarse como candidato del Partido Libertario a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En plena precampaña, este empresario no ha dudado en someterse a las preguntas de Salvador Molina, presidente de COFIN, que intentará ver qué se esconde detrás de este empresario y de su bandera libertaria. ¿Por qué no nos explica qué es esto del liberalismo y el Partido Libertario? En fin, ¿son de derecha, son de izquierda, anarquistas, liberales? ¿Qué son ustedes? Hay muchos partidos que dicen que utilizan las ideas económicas liberales y que las aplican. En la mayoría de los casos es incierto. O sea, nosotros lo que buscamos es una reducción del Estado, porque entendemos que la corrupción es inherente al Estado. O sea, no existe un Estado sin corrupción, porque la corrupción es inherente al ser humano. La única manera de reducir la corrupción es reducir el volumen del Estado, porque además el Estado está usurpando funciones que tendría que hacer la sociedad civil o que tendrían que hacer los ciudadanos. Y eso no lo hace ningún partido. Es cierto que utilizan el concepto liberal, quizá en algunos casos tocan desde el punto de vista económico u otros puntos alguna parte liberal, pero ciertamente no son partidos liberales. Precisamente antes era partido de la libertad individual y se ha puesto partido libertario, porque además hemos entrado en la internacional liberal. Somos el único partido sin representación que está dentro de la internacional liberal. Hemos visto que el Partido Libertario, en sus 15 ejes programáticos, habla mucho de liberalismo económico, de reducir el sector público y también de ayudar e incentivar a los autónomos. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para ayudar a los autónomos para que haya más y estén más a gusto? La pregunta que nos hacemos es que ¿por qué emprender tiene que tener un peaje? Estamos pagando dinero, haciendo talleres, ayudando a las personas a emprender, pero resulta que les estamos cobrando por hacerlo. O sea, ¿desde cuándo tiene que existir un impuesto al emprendimiento o al emprendizaje? Nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Es más, muchos países de nuestro entorno no tienen esa cuota de autónomos. En la idea de la libertad dentro del ejercicio profesional, lo que estamos buscando es, vamos a eliminar la cuota de autónomos. Darle dinero al Estado por ejercer una actividad no puede ser, porque quitamos la libertad. Y eso es una de las grandes cortapisas que tenemos en España, en la Comunidad de Madrid, para poder emprender, porque hay emprendedores que comienzan y no pueden pagar esas cuotas de autónomos que nos obliga la Seguridad Social a pagar. Como liberales, les queman palabras como subvención o impuestos. ¿Están también a favor de eliminar el IVA cultural o también de eliminar las subvenciones que ayudan a ciertos sectores como el cine o el automóvil? Lo que estamos en contra es de los privilegios. Lo que no podemos tener es privilegios en el sector del automóvil, privilegios en el sector de la cultura, subvenciones a sectores que alguien cree que son estratégicos pero no tienen por qué serlo, y eso tiene que desaparecer. No podemos eliminar de un día para otro las subvenciones. La idea es que en un plazo de tiempo no existan esas subvenciones. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo sea competitivo. No podemos tener sectores determinados que estén siempre subvencionados y que vivan de la subvención. Si un sector no puede funcionar sin subvención, ese sector se tiene que reconvertir. O tiene que hacer otra cosa o tiene que hacer las cosas de otra manera. El IVA cultural tiene que ser un IVA más bajo que el que tenemos ahora, sin ningún género de dudas, pero eso no significa que tenga que tener un trato especial sobre otros sectores. Ustedes quieren acabar con el impuesto de sucesiones, porque dicen que está feo hacer pagar después de muerto lo que ya se había pagado en vida. Y también abogan por la desaparición del impuesto de patrimonio. Pero ¿qué hacemos con ese impuesto que tenemos que pagar todos los españoles? El IRPF, el impuesto sobre las personas físicas. Particularmente no debería de existir. O sea, deberíamos gravar con impuestos siempre indirectos. O sea, entendemos que lo que hay que gravar es el consumo y el uso del dinero, pero no gravar el dinero que conseguimos producir en nuestro día a día. ¿Y eso qué mecanismo va a llevar? Yo, que soy economista, lo he explicado muchas veces, y es que si las personas psicológicamente tienen más renta disponible, van a consumir más, y al final vamos a conseguir recaudar lo mismo o más a través del impuesto sobre el valor añadido, con tipos más bajos y sin gravar tanto a las personas. Cuanto más se mueva la economía y más vueltas del ciclo económico, más dinero vamos a poder recaudar sin hacer que las personas paguen más. Y además, si ese dinero lo utilizamos para tener unas estructuras menores dentro de la administración, pues podemos hacer una mejor gestión, y que esos hospitales, ese transporte público, cuando haya que pagárselo a las entidades que lo gestionen,
o que sean quien lo presten, pues va a ser aún de mejor calidad. Si bajamos los costes de una manera razonable y bajamos los ingresos, las personas van a consumir más y al final vamos a ser más felices, porque también vamos a ser dueños de nuestro propio dinero, que es lo que hoy en día no somos, ¿no? Da la sensación de que el Partido Libertario es un partido tecnócrata, un partido sin ideología social, al que lo que le importa más es la gestión eficiente y limpia, más que una acción social o un apoyo a los menos favorecidos. ¿Son un partido sin alma? ¿Son un partido solo tecnócrata? Pero si es algo realmente ideológico. O sea, no es una cuestión solo económica o solo de gestión, sino que es devolver al ciudadano su capacidad para resolver sus asuntos. Por supuesto, generando unos mínimos, ayudando a los que no pueden a que puedan volver a poder, a esa redistribución, pero de verdad una redistribución, un sistema piramidal como el que tenemos ahora, por ejemplo, en las pensiones o en el subsidio del desempleo. Vamos, que parecen el partido de los empresarios y de los directivos. ¿Son realmente el Partido Libertario el partido del empresario? En absoluto. Yo como empresario, además, creo que la COE, igual que los sindicatos, no representan a los colectivos que dicen representar. No tenemos nada que ver. Sí es cierto que muchos empresarios son liberales. ¿Por qué? Porque no solo empresarios, sino autónomos. Porque el emprender es liberal. La libertad de emprender, al final, es un concepto puramente liberal. No podemos tener un Estado en el que el 50% del mercado lo produce el propio Estado de manera directa o indirecta. Eso es lo que queremos eliminar. No es que seamos empresarios los que queremos manejar el país, ni que el país se tenga que manejar como si fuera una empresa, pero precisamente la empresa sí aporta la eficiencia y aporta la gestión razonable, y el Estado es justamente lo contrario. Vamos a introducir conceptos más que de clientelismo, de servicio, y de que tenemos consumidores que al final lo que son ciudadanos y quieren consumir porque están poniendo un dinero en unos servicios y quieren que esos servicios sean de calidad. Y por supuesto tenemos que absorber información o conceptos de muchas entidades o de muchas maneras de hacer las cosas, pero la empresa, como por desgracia además tenemos tantísimas empresas públicas que se han dedicado en los últimos tiempos a reducir en número pero no en volumen, porque lo que hemos hecho en España es juntar empresas más pequeñas en otras mayores y al final nos ha reducido el gasto, ya que lo tienen que prestar empresas, porque es lo que entendemos, pues que se preste de una manera adecuada. Pero por supuesto, un ejército no se puede defender o manejar como si fuera una empresa. Cuando pensemos en el Partido Libertario, ¿en qué idea tenemos que pensar? ¿Qué idea hay detrás del Partido Libertario a la hora de decidir si merece la pena votarle o no? Unirnos en torno a la libertad. La libertad del individuo es el centro de nuestro partido, y lo que no queremos es que el Estado decida por nosotros. Ya nos organizaremos nosotros para decidir. Demos esos mínimos y dejemos que el ciudadano, que además creemos que es más inteligente que lo que el Estado nos da a entender todos los días, sea capaz de gestionar y de administrar su propio dinero, porque no olvidemos que el dinero del Estado no es del Estado, es de todos nosotros. Pues muchas gracias, candidato Javier Fuentes Merino. Le deseamos mucha suerte en el día de las urnas. Un abrazo.